Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Gracias por estar ahí. Es lunes, ¿eh? No digo nada, tenemos toda una semana por delante para hacer un montón de cosas y además es la semana en la que comienza FICAL, el Festival de Cine de Almería. Pero es que además es la semana en la que Bisbal arranca su gira navideña y lo hace en Almería. En fin, tenemos un montón de propuestas y de excusas para que esta sea una semana formidable. Y lo va a ser. Para empezar, porque vamos a estar aquí también nosotros para contaros muchas cosas y para recibir a muchos amigos, muchos invitados que van a pasar por aquí. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de juegos de mesa, vamos a demostrar que no hay nadie al volante y vamos a... ¿quién va a venir? Ah, sí, vamos a hablar del Día del Flamenco, que está también ahí a la vuelta de la esquina. Además, Mónica tiene algunos invitados por aquí, hoy está Mónica conmigo, y le voy a dar paso en un rato, porque ya tiene también invitados aquí con los que hablar. Así que, si os parece, arrancamos ya. Hasta las 8 estamos con vosotros, ¿eh? O sea, no vaya ahí a mitad del programa, porque nos quedamos aquí hablando solos, ¿vale? Bueno, hoy es lunes, adelantamos la franja horaria, comenzamos hoy metiendo ficha. Y aquí está el gran Alberto Rebolledo. Alberto, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bien, bien. Abriendo programa, abriendo semana, ¿eh? Abriendo semana, abriendo programa. ¿Qué más quieres? Qué honor, qué honor. ¿Qué más quieres? Espero estar a la altura. Siempre a esa altura. Es un tío alto, además. Sí, eso es cierto. Es difícil quedar por encima tuya. Pues bueno, pues vamos a hablar de juegos. Sí, el jugón viajero. ¿Te podías hacer también un perfil? Sí, últimamente el jugón viajero. Últimamente sí. Es verdad que es que justo en esta época del año, este último, desde septiembre hasta casi final de año, es verdad que es una época dura en el sentido intensa más que dura, en el mundillo del juego, sí, porque hay mucho evento, mucha feria, mucho tal, hay muchas cositas, ¿no? Y ya luego pues viene claramente la campaña navideña, con lo cual pues se sacan muchas cosas y tal. Entonces, pero sí, está un... Este es el momento de poner toda la carne en el asador. Sí, evidentemente. Así que, bueno, este fin de semana pues he estado en Estepona, en Málaga, en las BGC, Board Game Convention, de las que también hemos hablado varias semanillas atrás, y vengo muy contento. Muy bien. Porque lo he pasado genial, por supuestísimo. Claro, cuando juntáis lo de tu calaña... Sí. O sea, la juerga está asegurada. Y qué calaña. Y qué calaña. Pero no, muy bien. O sea, lo he pasado muy bien, agradezco a la organización pues, la invitación, etc. Y lo he pasado genial. Pero vengo muy contento. Ya no tanto por haberlo pasado genial, con mis hijas y tal, bueno, viaje familiar estupendo, ver a los amigos lúdicos que siempre... ¿Te llevaste a la Vikinga? Me llevé a la Vikinga y estuvimos ahí los tres jugando a tope. De hecho, luego por alguna fotillo saldrán, ¿no? Y estuvimos, pues, probando muchos juegos. Ajá. Eso por un lado, ¿no? De hecho, no sé si tenemos alguna foto por ahí de las peques jugando. Ahí está. Míralas. Con juegos gigantes, que es una cosa que es bastante característica de este evento, que siempre intentan llevar juegos gigantes, versiones de los juegos gigantes. Entonces ahí tenemos el Doctor Eureka, que es una... Sí, eso lo tenemos en casa, creo. Sí, pues esta es una versión súper chula. De hecho, tengo una... Bueno, en fin, no es el sitio. Tengo una historia muy curiosa con esa copia del juego. Porque esa copia del juego es de Roberto Fraga, del autor, y hace como 10, 15 años, cuando todavía lo de las impresoras 3D no estaba tan de moda, él consiguió hacerse esa copia, bueno, una historia. Y yo estuve ahí con él para probarlo, bueno, maravilloso. Y ahora ya en el parto. Y ahora ya lo tiene la gente de Atomo, en fin. Anécdotas lúdicas que no le importan a nadie nada más que a mí, pero bueno, del mundo el caso que lo hemos pasado muy bien. Pero, ¿por qué estoy contento? Porque dilo, cuéntalo. Porque uno de los grandes mensajes que solemos aquí dar y machacar mucho, de que el juego es cultura o que el juego es un transmisor cultural, cada vez cobra más fuerza, ¿vale? Una de las cosas que hice en el evento fue ser jurado de los juegos que optaban a ganar el premio al mejor prototipo, ¿no? Sí. Y fíjate, de los juegos que había optando al premio, pues te diría que varios de ellos llevaban un poco por bandera esto de el juego es cultura. Qué bien.
por temática, etc. Entonces, a ver si van saliendo las imágenes, porque hoy hay varios de estos ejemplos. En la gran final estaban Matryoshkas, Sí. que es un juego que... ¿Y lo tuvimos aquí? Lo tuvimos aquí el autor. De hecho, ahora tengo un pequeño detalle que Pablo me dio para ti. Qué bien. Luego tuvimos el de Ruta por Andalucía, Sí. que a ver si conseguimos ver la imagen. Y otro que se llamaba Lienzo, que era de eso, Ta- de también. tema de cuadros, arte, etc. ¿También está por aquí? Entonces los tres... No, Lienzo no. ¿Lienzo no? Lienzo no. ¿No hemos hablado de lienzo aquí en este programa? No, ahí los tenemos. Ruta por Andalucía, Lienzo en el centro y Matryoshkas arriba, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, Ruta por Andalucía, que ya te digo que fue el que finalmente ganó, es el que ha ganado el concurso de prototipos, pues era una especie de casi 3 en raya semi-cooperativo. Una cosa bastante curiosa, pero lo que ya te digo, lo que me hace o lo que me llama la atención es eso, el llevar un poco la cultura andaluza, las diferentes provincias, plasmarlas en un juego de mesa. Y eso me gusta. Y que cada vez más diseñadores se animen a Qué bien. utilizar tema cultural en el juego de mesa. Lienzo era un juego que, cogiendo el arte y estilos artísticos, hacía una propuesta bastante interesante, la verdad. Aunque no ganó, ya te digo que los 3 juegos lo vaticino. Ujú. Hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es día 10 de noviembre. Día 10 de noviembre de 2025. Sí. Te digo que esos 3 juegos Sí. se van a publicar. No sé cuándo, no sé cómo Ni dónde. y no sé por quién. Pero esos 3 juegos merecen estar en las Tú estanterías. sabes algo. No. ¿No? ¿Seguro? En este caso no. O sí, quizás no lo sé. Pero yo te digo que serán una realidad. Y eso sí, no quiero pasar sin darte un pequeño ¿Esto qué- detalle. esto qué es? Específicamente para ti. ¡Wow! ¿Vale? Hombre, los gatos lo invaden todo. Y Pablo, el autor de Matryoshkas, me dijo, esto por favor para Alfredo. Muchas gracias, Pablo. Mira, Entonces- me voy a condecorar yo solo. Yo solo. Aquí está, me voy a condecorar yo solo. Muchísimas gracias. Sí. Tengo ojalá aquí, sí. Específico para ti. Mira. Ahí va. Está bien, está muy bien. Está gracioso además. Muchísimas gracias. Los Ilusión. gatos lo invaden todo y más que invadirán los Defiende. gatos. Ahí está. Bueno, el caso es que, aparte, ¿no?, de estas propuestas en el concurso de prototipos, había otra. ¿Le llevaste una chapa del programa, No. Pablo? No, Pablo, te mando una chapa del programa. Vale. Hacemos intercambio. dame a mí chapa y yo le doy. No, si tú no das la chapa toda la Eso todos los también lunes. es verdad, eso es verdad. De hecho, yo tengo una chapa. A mí, si me das más, yo reparto. Perfecto. De hecho, fui con mi mochila lúdica en la que tengo la chapa del programa. Ah, oye. Bueno, perdón. Más propuestas. Futuros juegos. Sí. Que yo te lo había enseñado, creo que te lo había enseñado ya bajo cuerda alguna vez. Pero ya se ha anunciado. Los amigos de Perro Loco Sí. anunciaron, que es una editorial andaluza, anunciaron un juego que todavía no es una realidad, pero que lo va a ser de aquí a poquito. Que además nos toca a nosotros como almerienses. ¿Así? Sí. A ver si lo tenemos, por favor, compañeros, porque yo creo que la imagen... No, no, compañeros. Bueno. Este no era, este es un juego sobre... Aquí lo tenemos. Aquí lo Níjar. tenemos. Níjar. ¿Has dicho Níjar? Níjar. Un juego de mesa sobre Níjar, ¿no? Su cultura, el tema de la alfarería, ¿cómo se llama? El tema del esparto. Sí, la jarapa. Entonces, bueno, me parece muy curioso. Gracias. Y esto es un señor juego. O sea, no es un juego light, es un señor juego. Como digo, Potente. ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo, una editorial ya directamente, no prototipo. Un juego que va a salir, fíjate, llevando, digamos, la cultura, además, o parte de la cultura almeriense, ¿no? Sí, Además, sí. muy localista. Muy centralizado, ¿no? En una zona de Me Almería. parece muy interesante, Es más, voy a dar un pasito, voy a tirar un triple aquí. A ver. Porque yo creo que incluso las instituciones públicas, ¿no? Claro. La Diputación, los ayuntamientos, deberían quizá también implicarse un poco con esto, ¿no? Es decir, que al final son la gente de las editoriales, los diseñadores, quienes deciden que esta cultura, esta historia, estas tradiciones deben ser transmitidas, ¿no? Entonces, a lo mejor un poquito de apoyo institucional pues no estaría luego de hablamos, más. luego hablamos. No estaría de más. Vamos a hacer una llamada luego. Bueno. La foto anterior, ahí va un poco en la misma línea. También me ha gustado, ¿eh? Sí, yo sé que a ti te iba a gustar. Aquí lo Mira, tenemos. ¿pero esto qué es? Mango Planet ha sacado un juego, de hecho esto ya es una realidad, sobre la Semana Santa. Wow. ¿Vale? Y me gusta porque es verdad que hay muchas temáticas, que es complicado hacer un juego realmente bueno, un juego con mecánicas modernas, ¿no? Es decir,
sin faltar. No Sí. quiero que nadie se sienta mal con esto, pero que es muy fácil ver gente que de manera casera hace un trivial sobre la Semana Santa. Sí. Tal, o un quién es quién. Está genial. Sí, pero es fácil. Está Pregunta-respuesta, maravilloso. pregunta-respuesta. Claro. Pero utilizar esta temática en un juego de mesa moderno, con mecánicas modernas, con tal, me parece, pues eso, una manera de, oye, esto forma parte de nuestra cultura. Más allá de que te guste o no te guste, Sí. esto forma parte de nuestra tradición. Esto es un hecho. Pues aquí estaban presentando su bien. juego sobre la Semana Santa y me pareció pues una propuesta muy interesante que de nuevo vuelve a reforzar esto que comentaba, ¿no? Pues Es fíjate, que ha habido mucho de esto en este evento. Estaba Entonces, yo buscando una excusa para quedar con mi amigo Jorge y mi amiga Isa para echar un rato, pues jugando una partida. te voy a conseguir yo una copia de Cuento estas, con ello. ¿vale? Sí, señor. Entonces, bueno, sí que quería un poco comentar, ¿no?, este tipo de cosillas de todo lo que he visto en el evento. Y luego, un poco a raíz del concurso de prototipos, pues claro, uno de los del jurado era Juan Carlos, profe Jugón, Sí. con el que además ha pasado varias veces por el programa, editor, autor, uno de las cabezas pensantes, o uno de los número uno en tema de ABJ y privilegio, gamificación. tío. Entonces, hablando con él, tal, también estuvimos pensando un poco, ¿no?, sobre la diferencia entre juego de mesa y producto. Ojo. Entonces sí que, bueno, quería hacer una serie de ideas, tips, un poco, ¿no?, para que el público... Una reflexión jugona. No tanto una reflexión, pero sí para que la gente muchas veces entienda la diferencia entre un buen juego y un buen producto. Un juego de mesa lo puedes hacer tú con cartón, boli y poco más, ¿no?, y una serie de reglas o mecánicas. Y eso tiene que funcionar, y eso tiene que ser interesante y ser una propuesta intelectual, un desafío mental interesante. Eso sería hacer un buen juego. Sí, Pero claro, ahora viene la parte de hacer un buen producto. claro. Es decir, aquí entraría un punto muy importante. ¿A qué público va dirigido? ¿Por edad? ¿Por tipo de público? Eso es fundamental. Afinar, por ejemplo, bien con la edad en un juego es, vamos, te diría que el 90%. Porque si tú presentas como un juego infantil un juego que es excesivamente complejo, pues no puede triunfar. O al contrario, un juego como complejo pero es demasiado sencillo, no puede triunfar. Entonces, afinar con la edad, con su público objetivo, es fundamental. Ahí tenemos el primer elemento que lo va a transformar en producto. Número 2, precisamente de la mano de esta decisión de la edad viene el diseño gráfico. Claro. La estética, la ilustración, ¿no?, el arte. Es lo que te va a entrar por los ojos. Correcto. Y lógicamente no es lo mismo lo que te puede entrar a ti como adulto, Claro. como un ser humano más o menos funcional, Sí. que Más o menos, que mal. más o menos, que a un peque, ¿no? Entonces, de nuevo, afinar con el arte, el diseño, las ilustraciones, etcétera, el nombre del juego, la tipografía incluso, todo eso lo hace que sea más o menos atractivo, de nuevo, para su público objetivo. Y luego, por ejemplo, un tema muy importante, también a la hora de tenerlo en cuenta para los prototipos, los componentes. Claro, tú como prototipo, que vas a hacer 1, 2, 3 copias, tú puedes ponerte muy exótico y utilizar elementos, componentes Claro. maravillosos y estupendísimos. Pero tienes que pensar en la Pero rentabilidad de ese juego. Correcto. Claro, al final un juego pequeñito, tal, pero es que como lleva ciertos componentes, se sube mucho de precio. Pues ya una editorial ya lo rechaza o ya le puede costar mucho, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante a la hora de valorar, por ejemplo, el precio de un juego de mesa. Muchas veces el precio del juego de mesa viene dado casi en su totalidad, casi, por los componentes. Claro. Por los componentes. Y eso poco o nada tiene que ver con la edad, con la dificultad, porque hay de todo, ¿no? Yo recuerdo hace, no sabría decirte, 10 años quizá. Por ejemplo. Por Por poner. puede ser 15. Yo ya estoy en ese punto que... Ponle 20. Justamente con Roberto Fraga, que antes te comentaba, el doctor Eureka, un autor maravilloso, francés. Se llama Roberto Fraga, pero es francés y es una de las personas que yo más admiro en este mundo lúdico. Él comentaba que, claro, él llevaba años con un prototipo que usaba espejos. Espejos. Literalmente. Sí. Y claro, no se lo publicaban. Y estamos hablando de un señor, o sea, de un autor más que de renombre, ¿no? Y fue muy difícil. Al final ese juego salió. Al final ese juego, años más tarde, salió. Yo recuerdo jugarlo en prototipo y tal.
y al final salió una editorial, fue valiente y tal, pero claro, podía costar porque al final el juego no era excesivamente complejo, pero al llevar esos espejitos ya subía mucho el precio, ¿no? Entonces, bueno, era un poco esta reflexión que cuando veamos un juego en una tienda o lo que da, bueno, no, en una tienda, porque por internet no compramos. Nosotros apoyamos el comercio local. En todo caso, compra online, en la tienda online, eso sí, eso a tope, ¿vale? Pero siempre tienda local, os veo. Y pues valoremos el precio, ¿vale? Ilustración, tipografía, etcétera, y los componentes. Qué bien. Y bueno, antes de irme, quiero recomendar un par de juegos. Venga. ¿Vale? Pues mira, este que tienes en la mano, porfa. Ahí lo tienes. My Scouter. My Scouter Motel. ¿Vale? De Mango Planet, precisamente los amigos que habían hecho este juego de la Semana Santa. ¿Ah, sí? Estuvieron aquí en el evento y pude estar con ellos, pudimos estar charlando y tal. Pues esto es una propuesta de la línea que han sacado de juegos así pequeñitos, casi de bolsillo, diría. Este es el más infantil, ¿no? Es un hotel canino. Un hotel canino y tiene unas figuritas, por favor, necesito que... ¡Ay, mira, mira, mira qué bonito, por favor! Los meeples de perritos, todos diferentes. Sí. Es una auténtica maravilla. Entonces es un juego infantil desde 4 añitos y nada, pues tenemos que ir lanzando el dado, nos vamos moviendo por ciertas localizaciones y tenemos que cubrir las necesidades de un perrete, que al final, pues oye, pipí, caca y jugar. Pero a la vez tienes que ir recordando dónde hay ciertos objetos, porque al final, cuando vuelvas a la casita, te tienes que acordar de dónde está cierto objeto, ¿no? Entonces, bueno, al final, con una mecánica muy sencilla, lógicamente, y con un poquito de memoria, pues te da un juego muy bonito, muy divertido y, como te decía, un buen producto, ¿vale? No es solo un buen juego, porque por componentes, esos meeples de perrito, Claro. eso que es tan guay... Pero ya solo el troquelado de la figurita ya... No es fácil, ¿no? El conseguir en madera, todos diferentes, todo eso al final pues tiene un coste y tiene una dificultad de diseño, ¿no? Así que My Scouter Motel de Mango Planet es una opción maravillosa para peques desde 4 añitos. Y luego una pequeña joya, nunca mejor dicho. Jewels. ¿Vale? Además de GDM, a los que aprecio mucho, y de mi querido Ignasi Ferré, que es el diseñador. Que ya te digo, no sé cómo, no sé cuándo, pero a Ignasi lo tendremos en el programa algún día, ¿vale? Ignasi. Quizá lo tendré que amenazar a cuchillo, pero estará en el programa. Ven pronto, día. Ignasi. Entonces, bueno, esta es la última propuesta de GDM. Por lo que valga, bueno, lo que valga tampoco. Está el presupuesto. De nuevo, mira. ¿Sabes lo que es esto? Una bandejita de dados. Si esto es lo que te encuentras cuando vas a una joyería, te ponen las joyas aquí. Hombre, por favor. Sí. ¿Ves? Un buen producto. Sí, señor. Lo que estábamos hablando. Oh, entonces, bueno, en este juego vamos a ser fabricantes y diseñadores de joyas. Entonces, al final, con casi un puzzle de dados, ¿no? Teniendo que elegir los dados correctos para hacer ciertas colecciones, para combinar anillos, collares, pendientes, etcétera, que todos sean de oro blanco o de oro rosa, tal, porque una cosa que he aprendido es que no se puede mezclar oro blanco con oro dorado. ¿No se puede? Eso dentro del mundo de la joyería parece ser que es una cosa horrible. Yo es que la verdad es que este mundillo lo desconozco. Pero bueno, entonces es eso, ¿no? Es casi un puzzle de dados donde yo los voy lanzando y tengo que intentar hacerme con las mejores joyas, ¿no? Cada una pues tiene un valor en dados, un tipo, y tengo que hacer lo que se llama un set collection. Ir coleccionando diferentes tipos de cartas, que son los diferentes tipos de joyas, para puntuar un poquito más. Entonces la verdad es que es un juego muy elegante, muy elegante, más allá de la broma porque son joyas. Estila glamour, ¿eh? Sí, a ver, por favor. Las cosas como son. Y me ha gustado mucho, En muy poquito de ambos juegos tendremos algo en el perfil. Y antes de irme, en el perfil de Vikinga Jugonas, y antes de irme, quería recomendar una cuenta de Instagram, que sabéis que a veces lo hago, que es Magister Ludicus. Anda. Que él estuvo también, fue jurado en este concurso de prototipos, y me gusta mucho además su cuenta, porque nosotros, hay muchas cuentas que enseñamos juegos, y mira estas fotos, y mira esta imagen y tal, pero él te hace directamente tutoriales. O sea, un tutorial es básicamente un cómo se juega. Claro. Oye, yo te enseño directamente a jugar, y te enseño los componentes, y te enseño cómo se prepara la partida, etcétera. No es solo el juego va más o menos de esto. No, es un tutorial. Entonces, oye, si echadle un ojo, porque a lo mejor tenéis ahí algún juego atascado, él lo tiene ahí en su canal, en su perfil, y os puede enseñar a jugar. Entonces,
bueno, me parece interesante, ¿no? Qué bien. Así que esto te contaba hoy. Juegos, Pues, productos, genial. eventos. Oye, Pablo Escobar, gracias por el PIN. Me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Eres una estrella lúdica, Alfredo. Lo sé. Serás recompensado, Pablo. Alberto, hasta la semana que viene. Nos vemos. Me voy corriendo con David Bisbal. Ojo. David Bisbal está en Almería este próximo sábado, abriendo su gira nacional dedicada a la Navidad, ¿sí? Ya sabéis que todo es posible en Navidad, pues lo va a cantar esa, la del burrito sabanero, todas las que tiene en su disco navideño, las va a cantar en Almería el sábado. Y antes, David Bisbal, el propio David Bisbal, nos quiere explicar cómo ha hecho la selección de músicos y demás. ¿Quieres verlo? Adelante, David. Lo que hemos montado en los ensayos ha sido espectacular. He ensayado por mi cuenta, de manera individual en mi estudio, pero siempre es muy bonito cuando te reúnes de nuevo con los músicos, cuando pruebas y escuchas todos los arreglos nuevos de las canciones, ¿no? Porque claro, un disco de estas características, así más de crooner, más clásico, era mi sueño, uno de los sueños que tenía dentro de mi carrera musical. Todos los arreglos que hizo Cheche o lo bien que se grabó en Los Ángeles, llevarlo ahora a los conciertos en directo me emociona muchísimo. Que hemos seguido la tendencia del sonido más navideño, más crooner, más clásico. Hemos revestido las canciones de toda la vida. Lloraré las penas, Ave María, todas tienen un sentido y una unión ahora con el disco de Navidad, con Todo es posible en Navidad. De nuevo reencontrarme con los compañeros, con los técnicos de sonido, que yo trabajo muchísimo. La parte de la ingeniería musical es algo que le doy muchísima importancia a ese trabajo para después sentirme cómodo en todos los conciertos. David, todo esto sale del disco que grabó el año pasado y hizo un disco de un nivel increíble, en un estudio increíble con unos músicos del copón. Lo que se trata es de recrear eso a todos los niveles, no solo la parte nuestra de mezclar las escuchas, sino es músicos de primer nivel con unos arreglos increíbles y sonando como cañones. Para mí es la mejor banda con la que he trabajado. No conozco mejores músicos tocando juntos que ellos. Los metales nuevos, esa sección importante con el saxo, los dos metales, el trombón. Aportar nuestro granito de arena con el viento metal, pues yo creo que de ahí va a salir algo bastante interesante, la verdad. Hacemos desde hace muchos años, sabemos cómo tocamos los tres, bueno, aparte de un lujo, y tocarlo con tus amigos es fascinante, la verdad que sí. Un chute para dar pues lo mejor, que es lo que estamos haciendo, y está quedando un concierto de rechupete. Ludovico, una vez más, ha hecho un trabajo espectacular. Los arreglos han empezado a inspirarme los 70, la Motown, el mismo disco de Navidad. He intentado revisitar antiguos éxitos con esa óptica. Y han surgido cosas muy divertidas al pop de los últimos años y al rock de los últimos años, y nos hemos ahí dado un poco más de licencia sobre el funk, sobre el pop 90, 80 y todas esas cosas. Se suma Adrián al piano, más clásico. Pues con mi sonido va bastante acorde a este tipo de gira. Momentos un poco delicados, emociones de alma. Tiene momentos un poquito más, ya te digo, más pianísticos. Van a lo clásico, viajan por géneros que a mí me gustan mucho. Los de siempre, Jordi. Un estilo, un sonido, incluso la manera de cantar de él me sorprendió bastante porque no tiene nada que ver con lo que hemos hecho hasta ahora en todos estos años. Los arreglos son brutales y yo creo que la gente lo va a pasar bomba con esta gira. Es un proyecto muy atrevido, donde si hay una voz que sea capaz de tirarlo hacia adelante, esa es la de David. Mucho más orgánico, con muchos matices, veréis un sonido diferente y yo creo que una manera de proyectar y cantar por parte de David muy, muy diferente. Y para él, en el momento en el que se encuentra, de madurez, de todo, yo creo que le va como anillo al dedo, y nosotros pues felices, ¿no?, de participar en una aventura más y gozarlo. Sergio Gallardo a la guitarra flamenca han hecho un trabajo excepcional. El show es muy especial. Nosotros que somos andaluces, esa parte flamenca que tenemos, hay muchos momentos muy íntimos, tiernos, hay momentos de mucha fusividad, de muchas fiestas. Se une Luis Dulzaides a la percusión, es un maestro para generar ambientes y ritmos imposibles. Es impresionante. La música que estamos haciendo ahora mismo, la cual estoy súper contentísimo de hacer porque estamos volviendo un poco, o ha vuelto un poco David a lo acústico, ¿no? El trabajo mío
es un poco la música, detallitos, crotalitos, campanitas, no sé, enriquecer un poco la base sólida que hay ya ahí, ¿no? En el grupo. Así que va a ser mi primera gira clásica de Navidad. Realmente son de esas giras que sientes que es donde vas a aprender. Como por ejemplo fue la gira acústica, ¿no? Esta gira clásica me va a dejar un buen sabor de boca. Es mi primera. Y estoy muy contento con que la gente me acompañe a mi primera gira. Después habrá más giras de Navidad, pero esta será la primera de la historia de mi carrera. Así que estoy feliz de que la gente me acompañe. Pues así está preparando David Bisbal su concierto para el sábado. Por cierto, buenas tardes, que todavía nos había saludado. Y nosotros vamos a hablar de algo que posiblemente le esté sintiendo un poquito en estos momentos. Para ello tenemos a José Moreno, nuestro fisio de cabecera. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? Y es que el tema de hoy es el estrés. Sí, el estrés. Vamos a intentar dar una visión más precisa del estrés, ¿vale? Sin tantas connotaciones personales, e intentar dar una descripción un poquito más científica, como se dice, ¿no? Bueno, las semanas que tú vienes nos traes temas que van relacionados, hemos hablado del dolor, de las soluciones. Hoy, como decimos, vamos a hablar del estrés, también hablaremos de las soluciones, pero ¿qué es exactamente el estrés? Mira, Mónica, el estrés, como decíamos del dolor, son estrategias que despliega el cuerpo, ¿vale? En este caso, el estrés también se puede entender como una estrategia de supervivencia. No es tanto un fenómeno psicológico, aunque puede tener afectación por el componente psicológico, sino que es un fenómeno más biológico, fisiológico, endocrino, ¿vale? El estrés cumple una función, que es lo que a mí me gusta siempre remarcar, ¿no? Entender las funciones. La función del estrés es aumentar nuestro nivel de alerta. Cuando, como decíamos, cuando estamos en un medio adverso, ¿vale? Teníamos que tener una estrategia para toda la energía que tuviésemos en nuestro cuerpo, a nivel, por ejemplo, de órganos, poder mandarla a las zonas que son necesarias. En este caso, pues a nuestra visión, a nuestra capacidad de atender nuestro entorno y también a nuestros músculos, movilizar energía hacia nuestra musculatura. O sea que podemos decir que la función del estrés realmente es la supervivencia, ¿no? Nos podemos quedar con Sí, es una manera de activarnos, palabra. de aumentar nuestra energía y nuestra capacidad de atención para afrontar una adversidad, para resolver un problema o superar un obstáculo. ¿Y qué fuentes de estrés o qué tipos de estrés podemos encontrar? Esto es interesante porque el estrés, nosotros, nuestro cuerpo, al igual que hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, ¿no? Y explica cómo los seres vivos, los humanos en este caso, o los mamíferos en el caso que pone de las cebras, están muy bien adaptados a que cuando hay un peligro, en el caso de la cebra, pues un león, al visualizar ese peligro o escucharlo, rápidamente movilizan muchísima energía para correr lo más lejos posible, y ahí despliegan lo que se conoce como una respuesta de huida. Si por ejemplo, un chimpancé encuentra a un chimpancé de una colonia rival, va a activar también sus sistemas de estrés, ¿vale?, que son positivos, que le va a permitir tener más energía para ejercer, en este caso, por ejemplo, una respuesta de lucha, ¿vale? Los seres humanos en concreto estamos bien adaptados a poder responder a las respuestas de estrés. Normalmente es un estímulo corto, un peligro, y cuando se moviliza nuestra respuesta de estrés, aumenta nuestra energía, nuestra capacidad atencional, y cuando ese peligro desaparece, en cuestión de unos minutos, toda la respuesta de estrés, la tasa cardíaca, la tensión muscular, todo eso va volviendo a su nivel basal. ¿Qué ocurre? Que hay otro tipo de estrés que llamamos el estrés psicológico. El estrés psicológico son todas esas vivencias que vamos teniendo en el día a día, de distinta índole, y en cierta manera, si no somos capaces de afrontarlas satisfactoriamente y salir reforzados de esa experiencia o de esa situación, probablemente van quedando esos obstáculos, esas experiencias que no hemos sabido superar, van mermándonos, van creando una especie de activación pequeña en nuestro cuerpo, pero sostenida a lo largo del tiempo, ¿vale? Vale. Los humanos tenemos una capacidad tenemos el lenguaje, y el lenguaje nos permite generar expectativas, nos permite ponernos en situaciones futuras posibles, y el cuerpo, cuando nosotros experimentamos
vivenciamos en la mente esos sucesos posibles, se pueden activar las respuestas de estrés porque el cerebro no sabe diferenciar realmente lo que es un estímulo real de un estímulo imaginado que tú te estás pensando. O sea, que nos estamos creando nosotros un poco el estrés en cierto punto. Cuando tú tienes un examen importante o una cita importante, de pensar en todos los posibles eventos que pueden salir mal, no tienes como una presión en el pecho, una agitación, la respiración entrecortada, ¿vale? Entonces, ahí no, lo humano, a través del lenguaje, tenemos esa capacidad de estar constantemente proponiéndonos situaciones de estrés que probablemente nunca pasen. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos una respuesta de estrés activada en el tiempo y ese estrés, esa energía que nosotros hemos acumulado, no se canaliza? Imagínate un coche que lo tiene con el freno en mano y empieza a acelerar y el coche no se desplaza. No responde. ¿Qué va a crear? Un desgaste. Pues esa metáfora, esa idea, sería un poco lo que está pasando en el cuerpo, ese trabajo, esa energía acumulada sin canalizar. Eso conlleva un desgaste, conlleva una inflamación, conlleva una tensión en el cuerpo. Esto sería lo que nos causa el estrés psicológico o también el físico. El estrés psicológico, un estrés físico provoca esa respuesta. Lo único que normalmente un estrés físico suele desaparecer. Vale. Lo que suele perdurar es un estrés psicológico. Es algo más momentáneo, ¿no? Claro, no Al es final... tanto, por ejemplo, una situación de un niño en un instituto. No es tan peligroso para el cuerpo el abuso físico que te puedan hacer, si es un abuso, pues los coquitos, lo típico de los niños, a lo mejor esa situación físicamente te duele en el momento, no es tan... Pero lo que te deja... Pero lo que te merma a largo plazo es ese estrés psicológico de anticipar otra vez que cuando vayas al colegio te va a pasar eso, ¿vale? Esa sería la cuestión ahí. Bueno, el cuerpo afecta de esta forma o deja de responder, entre comillas. ¿Cómo podemos decir que afecta realmente el estrés, aparte del cuerpo, pues a la postura, claro, al movimiento, al dolor también, que hablábamos el otro día de ello? Claro, mira, la secuencia de ideas sería, nosotros estamos expuestos a ese estrés psicológico que es de pequeña cantidad, de intensidad moderada, pero crónico, a largo plazo, ¿vale? Hemos dicho ahora que las respuestas de estrés son iguales para un león que para ese estrés del trabajo, ¿vale? El cuerpo entiende, por eso decía que el estrés no es psicológico, sino que es un fenómeno biológico, porque independientemente del estímulo, al final el cuerpo lo interpreta con el mismo sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esa respuesta de estrés? Aumenta el tono muscular, dificulta la circulación, hace que la respiración sea más superficial y respiramos más cantidad de veces por minuto que en situación basal, que en situación de relajación. Claro. Aumenta, y ahí se relaciona con el dolor, aumenta el estrés, ese estado de alerta sostenido en el tiempo, lo que hace es, en un primer momento, en una respuesta de estrés a corto plazo, lo que hace es disminuir la percepción corporal. Porque si te haces una herida y tú estás luchando, no te interesa estar sintiendo la herida. Sin embargo, cuando lo cronificamos, hace el efecto totalmente contrario. Lo que hace es aumentar la sensibilidad, tanto periférica, cuando nos tocan, como la sensibilidad central, que hablábamos, asociada a esa reconfiguración de los mapas motores del cerebro que estaban asociados al dolor crónico. Entonces, respecto al movimiento, lo que hace es empeorarlo, porque te aumenta la rigidez, ¿vale? Claro. Respecto a la postura, también la empeora, porque ese movimiento, o sea, esa rigidez sostenida, nos va anclando en determinadas posiciones, y esas posiciones, esos anclajes, van creando en el cuerpo, en determinadas zonas, esa tensión mecánica que yo hablaba en las semanas anteriores, que cuando esa tensión mecánica se sostenía en el tiempo, provocaba un estrés metabólico. Ese estrés metabólico se traduce en el cuerpo como inflamación, y eso aumentaba a su vez la sensibilidad central también. Entonces, lo que hace el estrés es volvernos más rígidos, volvernos más sensibles y estar cambiando constantemente nuestra postura en una dirección patológica. Ahora, tenemos todo esto puesto sobre la mesa, ¿sí? Pero lo que nos gusta escuchar al final, ¿sí?, son soluciones. Entonces, ya que conocemos un poquito lo que es el estrés, cómo nos afecta, de qué manera nos repercute en el cuerpo, en el movimiento, en el dolor,
¿Cuáles son las estrategias, José, para poder regular un poco el sistema nervioso y que el estrés nos afecte lo mínimo posible? Pues mira, tenemos bastantes estrategias, ¿vale? Antes de la estrategia me gustaría apuntar que en algunas semanas posteriores, me gustaría hablar también de las emociones. Hablaremos de ello. El triángulo de dolor, estrés y emociones hay que entenderlo bien, ¿vale? Vale. Lo dejamos pendiente, vamos a apuntarlo. A la parte positiva, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a explicar hoy? Vamos a explicar simplemente, vamos a mencionar que hay varias estrategias para poder disminuir nuestra carga de estrés, ¿vale? Hoy las vamos a mencionar porque durante las próximas semanas las iremos desarrollando un poco. Me gustaría poder desarrollarlas algunas más en detalle, entonces vamos a mencionar hoy simplemente y vamos a explicar un poquito la respiración y el movimiento. Vale. Una idea sencilla. Pero en las semanas posteriores me gustaría dedicar lo que te mencioné en la primera ¿entrevista? La primera vez que nos vimos, que era lo del biohacking, que te llamó la atención. Bueno, a mí y a nuestros espectadores, porque nos habéis escrito a través de redes sociales para preguntarnos por esto. O sea que os haremos caso y lo trataremos. Pues hemos hecho esperar un poquito, pero va a llegar, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de la exposición al sol, de los beneficios que tiene la exposición al sol. Vamos a hablar de los beneficios que tiene la exposición al frío. Vamos a hablar de los beneficios que tiene la exposición a la naturaleza y lo que se denomina como el grounding, como la conexión a tierra, ¿vale? Vamos a hablar una serie de pautas, de estrategias que lo que nos van a permitir es disminuir el nivel de activación emocional, el nivel de estrés que tenemos, ¿vale? A través de estas pautas, ¿vale? De estas conductas. Respecto a la respiración, simplemente me gustaría indicar que cuando acumulamos el estrés sostenido en el tiempo, la respiración se vuelve más superficial y respiramos más veces de las necesarias. Entonces, tenemos que tratar de reeducar, yo siempre lo hago con mis clientes, en las primeras sesiones, porque la mayoría vienen con esto afectado, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar realizar una respiración profunda. Esto no es sencillo de hacer a nivel muscular, de yo explicarlo aquí, pero sí que me gustaría dejar la idea para actuar sobre todo a nivel del sistema simpático y parasimpático, la idea de que tenemos que intentar realizar una respiración lenta, con poco caudal, sin activar mucho la musculatura del cuello, ¿vale? Relajada, con poco caudal de entrada, intentando llenar lo que podamos la barriga en un primer momento, ¿vale? E intentar que en la exhalación se alargue más tiempo. Si tardamos 4 o 5 segundos en inhalar, pues intentar duplicar el tiempo, 10 segundos que estamos exhalando. Eso lo que va a permitir es activar el nervio vago y activar el sistema parasimpático, ¿vale? Y estar en un estado de calma, ¿vale? Y respecto al movimiento, simplemente decir que el movimiento también, la postura y el movimiento es una fuente de estrés mecánico, como decíamos, para el cuerpo. Entonces, si somos capaces de dar un movimiento más eficiente, menos rígido, más fluido, vamos también a darle input al cerebro para que disminuya el estrés del cuerpo, la tensión mecánica. José, pues muchísimas gracias. Nos quedamos hoy con estas dos estrategias. Ya sabéis, o habéis aprendido un poquito a respirar mejor cuando tengáis estrés. También importante el tema del movimiento. Y la semana que viene continuamos desarrollando estrategias. ¿Te parece? Estupendo. Gracias de nuevo. A ti. Nosotros volvemos enseguida, nos vamos unos minutitos a publicidad y en breve estamos con vosotros.